La mafia en el poder cree haberse salido con la suya al dejar sin efectos la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Pero Morena y Andrés Manuel López Obrador preparan una jugada maestra con un as bajo la manga. Te daré la primicia a continuación, aquí en tu canal, Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente sábado. Y antes de que te dé esta jugosa nota, por favor, deja tu like, comenta, comparte, activa las campanitas de notificaciones y suscríbete a este canal, pues para que te enteres de notas como la que sigue. ¿Por qué? Porque ya supimos que el día de ayer este grupo llamado la mafia en el poder, porque así actúan, entre ministros, entre senadores ahora de oposición de los partidos de siempre, PRI, PAN, PRD, ahora Movimiento Ciudadano, pues no quieren quitarse sus altos sueldos, no quieren dejar de ganar miles de millones de pesos y les importa poco que el pueblo apenas tenga para comer arroz, para comer frijol. No, para ellos se les hace un berrinche de López Obrador las políticas de austeridad, la austeridad republicana. Ellos solamente se interesan en el dinero, en hacerse millonarios del erario. Y ya lo dejó en claro Andrés Manuel. No se viene al erario, al servicio público, a hacerse millonario. En otros países, por ejemplo, los servidores públicos no ganan tantísimo como en México. En México es el paraíso del servidor público. ¿Por qué? Porque se ganan muchísimos millones, los de alto rango, tienen muchísimas prestaciones, prácticamente no hacen nada. Pero ellos dicen que hay un desgaste, que hay un estrés. Todos son mentiras. Sin embargo, el equipo de López Obrador sabe muy bien que hay por ahí una pequeña esperanza, una luz al final del túnel. Y obviamente, pues aquí en Cocinando la Noticia nos dimos a la tarea de investigar. El 2.0 siempre anda inquieto, es bastante fregón y dice, bueno, debe haber un recurso legal por ahí. ¿Y qué creen? Sí lo hay. Y se los diré más adelante. Primero vamos a analizar las posturas del grupo de Morena y cómo estuvo este merequetengue. Y dice así. Corte da revés a la ley que impide a funcionarios ganar más que el presidente. PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se salieron con la suya. La acción de inconstitucionalidad promovida por senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano dio resultados y la Suprema Corte acaba de dar un revés al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En esta ley se dice que nadie puede ganar más que el presidente. Sin embargo, como les digo, hay por ahí una lucecita en el camino del tren de la Cuarta Transformación. Hay que recordar que dicha ley establece, entre otros puntos, que ningún funcionario puede percibir un salario mayor al que gana el presidente de la República. El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite este viernes la acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición. Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, sí, para sus finanzas nada más, procede a conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio 2019 no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia. Lo anterior se traduce en que el Congreso deberá elaborar en los próximos días el presupuesto de egresos de la Federación 2019, como lo hizo con el que avaló para el ejercicio fiscal 2018. Tomando en cuenta lo que dicta la Constitución y dejando sin efecto lo planteado por la Ley de Remuneraciones. Por esta razón, el Congreso debe fijar los sueldos como siempre lo ha hecho, sin aplicar la Ley de Remuneraciones y tomando en cuenta las propuestas enviadas por cada dependencia. La suspensión concebida por Pérez Dayán
estará vigente hasta que el Tribunal Supremo analice las acciones de inconstitucionalidad presentadas tanto por los senadores ojetes como por la Comisión de Derechos Humanos, que ahora sí, históricamente se puso a trabajar. En la conferencia matutina del jueves, López Obrador hizo señalamientos a que pues solamente una minoría rapaz es la que no quiere disminuirse el sueldo y se quieren hacer ricos a costa de la administración pública. Esto no se quedó así, pues obviamente los representantes de Morena reaccionaron ante estas declaraciones. Para empezar, Ricardo Monreal criticó la forma de actuar de las fuerzas jurisdiccionales y políticas para mantener sus privilegios. En su Twitter se ve: inverosímil, la fuerza jurisdiccional y política que resiste a la austeridad. No les importa la condición del país, ni la emergencia nacional. Elaboran la acción de inconstitucionalidad, manipulan, presionan, conceden la suspensión y mantienen sus privilegios. Una farsa. Y sí, así quiere revivir el PRI, así quiere ganar el PAN algo, así quiere mantener su registro el PERDERÉ y Movimiento Ciudadano. Son lo mismo, son las mismas ratas, solo que pintadas de diferente color. Hoy estos partidos solamente están cavando la fosa para su tumba en el 2021. Ojalá la gente se dé cuenta que estos partidos solamente quieren seguir ganando dinero, solamente quieren seguir viviendo a costa de los mexicanos, no quieren un cambio verdadero. Y Pablo Gómez da la entrada para lo que puede ser esa luz que les digo. Dice Pablito en su Twitter: nunca se ha querido aplicar la ley de remuneraciones para expedir el presupuesto, sino el artículo 127 de la Constitución. Acuérdense muy bien, 127 de la Constitución, no la ley de remuneraciones. PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Derechos Humanos se han confundido. Ojo, la ley de remuneraciones es como un distractor. Hoy lo que estamos avalando, la gente que estamos apoyando a López Obrador, es la aplicación de la Constitución, no una ley secundaria. La abusiva e ilegal suspensión de dicha ley por parte de la Suprema Corte no afecte nada el proceso de aprobación de las remuneraciones presupuestales. Es decir, tengan su vaselina, chavos. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que los senadores deberían defender al pueblo como a la burocracia dorada. Ojalá, y como defienden los excesos y privilegios de la burocracia dorada, los senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano defiendan al pueblo. No entienden que México ya cambió. La austeridad va. Tatiana Cloutier le contesta: Mario, te has quedado corto. No entendieron mensaje de la gente estos partidos. Ahora perderán Monterrey, luego Tamaulipas y ni digamos Baja California. Mario Delgado pues vuelve a señalar: a pesar de la suspensión de la Suprema Corte de la Ley Federal de Remuneraciones, el decreto de presupuesto 2019 se ajustará a los salarios para que nadie gane más que López Obrador, como lo ordena la Constitución. Es decir, todo está amparado con la misma Constitución. Y el mismo López Obrador lo señala hoy en su llegada a Chiapas. Se equivoca la Suprema Corte al dar entrada a la acción de inconstitucionalidad. Esto lo dice Andrés Manuel en su llegada al estado de Chiapas. El presidente Andrés Manuel afirmó que la Suprema Corte se equivoca al dar entrada a la acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición en el Senado, que suspende la aplicación de la ley de remuneraciones para que ningún funcionario gane más que el Ejecutivo. Se equivocaron porque no están entendiendo la nueva realidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se olvidan de Juárez. Deberían de quitar el retrato de Juárez de la Suprema Corte, porque Juárez decía que el funcionario tendría que aprender a vivir en la justa medianía. Entonces, ¿para qué tienen a Juárez ahí? A su arribo al aeropuerto de Chiapas, López Obrador dijo que su gobierno será respetuoso de la decisión que tome el máximo tribunal del país, pero sobre todo de lo que señala la Constitución. Otra vez hacen referencia a la Constitución. Nosotros vamos a ser respetuosos de la Constitución del artículo 127, que establece que ningún funcionario puede percibir más de lo que obtiene el presidente. Nosotros nos vamos a ajustar a eso y creo que va a hacer lo mismo el Poder Legislativo. El presidente lamentó que se viole la Constitución.
Aseguró que si el Poder Judicial resuelve que van a seguir recibiendo sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos de hasta 600,000 pesos mensuales, pues están dando un mal ejemplo, quienes deberían impartir la justicia. Reiteró que no es posible que haya funcionarios públicos, habiendo tanta pobreza, que ganen más de 600,000 pesos mensuales. Esto es una ofensa para el pueblo mexicano y es un acto de deshonestidad. Así calificó López Obrador a estos funcionarios públicos y la neta, solamente gente estúpida se vanagloria de que se dé esta resolución. Gente estúpida como, ¿qué creen? Vicente Fox. Así es, el Chentefax pues alaba la sanción de la Suprema Corte y vean las estupideces que pone. Resistencia, resistencia, resistencia. No a la arbitrariedad, no al respeto de los a derechos laborales y derechos humanos. Respeto a la libertad, no a la imposición. Llamo a la resistencia democrática, a resguardar nuestras sagradas libertades. Estas estupideces obviamente sabemos que es de Vicente Fox, que ya, pobrecito, se volvió loco al perder su pensión y ya solamente se la pasa atacando a Andrés Manuel López Obrador. Algo que la verdad es que no se nos hace nuevo. Sin embargo, como les dije, hay un as bajo la manga, la luz al final del túnel. Y es que hay un recurso legal. Sí, así como lo oyen. Y vamos a checarlo porque la neta, este es un consejo. Puede ser que lo tomen así la gente de Morena. Pues hay algo en México que se llama juicio político. Sí, nunca se ha dado una resolución en juicio político en México. Y pues creo que es el buen momento para dar la primera. El juicio político, para los que no sepan, es un procedimiento de orden constitucional apegado a la Constitución que realizan las cámaras del Congreso, cámaras en las que Morena tiene mayoría. La Cámara de Diputados, como órgano de acusación, la promueve y la Cámara de Senadores es quien da la sentencia, quien prácticamente determina si existe un motivo para enjuiciar a algún funcionario por juicio político. Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Y al no acatar los del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ministros y funcionarios de órganos autónomos, el artículo 127 constitucional, son sujetos a juicio político. Vean las fracciones, y aquí hay dos que a mí me llaman mucho la atención, por las cuales se puede fundamentar este acto. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos especifica como motivos de juicio ataque a las instituciones democráticas. Puede ser a la presidencia, se está atacando por no acatar una orden, bueno, pero hay autonomía. Ahí queda, pues como que hay un poco de debate. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal también puede ser una de las fracciones que fundamenten un juicio político en contra de un ministro, aguas Luis María Aguilar, aguas Pérez Dayán. Sin embargo, también tienen pues mucho contexto y como que también entraría al debate. Las violaciones a los derechos humanos, eso es pues muy subjetivo porque son muchísimos y es a interpretación. El ataque a la libertad del sufragio, ahí sí no, porque no hay voto. La usurpación de atribuciones, pues tampoco. Aquí está, la sexta, la joya de la corona de la fundamentación en este artículo de juicio político. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Aquí, cualquier infracción a la Constitución la hay, porque no quieren acatar el 127 constitucional. A la ley federal ya la habían aprobado y la suspendieron, también la hay. En perjuicio grave de la federación sí, porque hoy la federación está quebrada. Así la dejó Enrique Peña Nieto, así la dejó Felipe Calderón, así la dejó Vicente Fox. Entonces se tienen que ajustar los sueldos para apoyar a los que menos tienen, que son la mayoría. No puede haber privilegios a una minoría rapaz y sí fregar a la mayoría que realmente no tiene pues la oportunidad en México, que tenemos más de 50 millones de pobres. Ahí estamos ante un grave perjuicio.
porque estos miles de millones que se le paga a los titulares de la Suprema Corte, a los titulares del INE, del INAI, a los senadores, esto ayudaría mucho al desarrollo de México. Y dice las 7, las omisiones de carácter grave en términos del artículo anterior, ahí también hay parte de la fundamentación. Y el 8, violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal. Ojo, presupuestos de la Administración Pública. La administración no tiene para pagarle a estos, tiene para invertir en el pueblo. Ese pueblo que necesita de un alimento, que necesita de apoyo, que necesita de un presidente como López Obrador, comprometido. Es importante señalar que cualquier ciudadano puede formular por escrito una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas antes señaladas. El juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones se aplicarán en un plazo mayor de un año, no mayor a un año, a partir del inicio del procedimiento. Y dice, esto es lo chido. A ver, si la resolución se dicta en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Es decir, aquí con el juicio político sí se puede destituir a ministros, sí se puede destituir a jueces, se puede destituir a senadores, se puede destituir a diputados. Se puede, la Constitución lo avala, la ley de servidores públicos lo avala. Y esta sustitución también puede ser ¿cómo se llama? Poner temporalmente inhabilitaciones para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones hasta de un año hasta 20 años. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados del Congreso, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, es decir, los funcionarios públicos vigentes, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, el consejero del presidente, o sea, Romo, los consejeros electorales, Horacio, ¿cómo se llama este? Villalobos, Córdoba Villalobos, ya se me fue el nombre, Lorenzo Córdoba Villalobos, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas como Pemex, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una luz al final del túnel. Se llama juicio político. Pueden ser sujetos magistrados locales, gobernadores, etcétera. Y este es promovido y aprobado por una mayoría absoluta en el Senado. La mayoría absoluta es el porcentaje de votación correspondiente a la mitad más uno de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión al momento de tomar una decisión o realizar una votación. Es decir, es viable porque Morena tiene más de la mayoría. Así que el juicio político es la opción más factible para bajarle los humos a los ministros. Y este puede ser el as bajo la manga que tenga Morena. ¿Por qué? Porque tienen muy buenos asesores, tienen muy buenos abogados. Está con ellos Horacio Duarte, que la verdad ha sido muy bueno cuando fue representante de Morena en el Estado de México. Él consiguió que no se le quitaran los famosos 10 diputados por la sobrerepresentación. Tienen nada más y nada menos que a Olga Sánchez Cordero, quien ya fue ministra y que yo creo que esto se lo sabe. Y quienes no lo han tomado en cuenta son los ministros o los senadores como Osorio Chong y Lavalle, porque dirán, Moreno Valle, porque dirán, es que no lo van a hacer, les falta valor. El tigre ruge, y si el tigre presiona, si usted presiona, yo presiono, las redes sociales se unen, esto va a ser posible. Ya no es posible que ministros, que jueces, que senadores se pasen la ley por el arco del triunfo y solamente vean por sus intereses. Es momento del cambio. Es momento de hacer valer la Constitución. Y si el 127 constitucional dice que nadie puede ganar más que el presidente, se amolaron. Y si no les gusta, que se vayan de México. O que trabajen en la función privada. Eso es lo que tiene que pasar. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que recurrir a las figuras jurídicas. Para eso están. Y recuerden, hay que presionar. Hay que hacer rugir de nuevo al tigre.
Yo soy el 2.0. Si te gustó este video, dale like, comenta, comparte, que hoy sí nos extendimos un poco. Pero como te dije, se puso bueno. ¡Pa' que va!